Bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta mañana. Estamos como siempre muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar en su casa, por permitirnos adorarle y también porque nos permite reunirnos algunos en sus hogares. Espero que tengan la oportunidad de conectarse y otros encaminándose hacia el templo. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este texto es el texto lema que estamos terminando ya este año y que nos ha servido, nos ha animado para seguir adelante, pese a las circunstancias de las que hemos estado enfrentando. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias porque hoy, como cada domingo, tenemos la bendición de estar en tu presencia, de abrir nuestros labios y nuestros corazones para entregarte esta ofrenda de gratitudes, de alabanzas, ofrenda que nace en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que tú te agrades de cada uno de nosotros al ofrecerte esta adoración. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a los que estamos aquí dirigiendo este culto, participando, cantando, orando. Bendice a los hermanos que en sus hogares podrán hacerlo también. Quita toda interrupción. Ayúdales a organizarse de tal forma que puedan estar todos unidos como familia, aprovechando este momento. Son momentos especiales que como hijos tuyos podemos pasar en tu presencia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor, los poquitos que estamos aquí, los que están conectados a través de Facebook también les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a dar inicio a continuar pues con nuestro programa de esta mañana. Les vamos a invitar a que abran su Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Y vamos a leer del versículo 65 al 72. Cuando lo tengan se pueden poner en pie. 119, 65 al 72. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprendan tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Amén. Bueno, esa es la lectura que tenemos en esta mañana y así pues vamos a cantar al Señor en esta mañana con gozo en nuestros corazones, recordando que estamos en un mes especial, en unos días pues donde el ambiente cambia, ¿verdad? Porque estamos por celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque vino la salvación al mundo, a nuestras vidas. Y bueno, vamos a cantar todos juntos, puestos en pie, el himno número 56, Ven Jesús muy esperado, y después entonamos el himno número 64, Se oye un son en alta esfera.
busca, ¿verdad?, hacia el trono de esplendor. Vamos ahora a entonar el himno número 64, Se oye un son en alta esfera. También los que están en sus hogares, y alguno estaba de pie, ¿verdad? Y bueno, les recordamos a los hermanos que están en línea, pues si tienen algún testimonio de gratitud o petición de oración, también la pueden comenzar a compartir ahí a través del Facebook, a través del mensaje. Y bueno, recordarles que nos pueden hacer llegar sus peticiones también para hacerlas llegar aquí a la iglesia. Ahora les vamos a invitar a que abran su Biblia en el Salmo número 127. Y lo vamos a leer todos juntos, así en su lugar como están. Dice, tiene como título este salmo: La prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. Dice el versículo 1: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos ahora a tener un tiempo de gratitud, y vamos a tener un tiempo pues ahí de oración. Les vamos a invitar a que inclinen sus rostros. Si tienen
algún agradecimiento con el Señor, pues oren, denle gracias. También si tienen alguna petición, alguna situación que estén pasando, pues también es tiempo para que ore. Estamos en la casa del Señor, en la presencia del Señor, y pues venimos a buscar su rostro y en oración hablamos con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces tengamos un tiempo de oración. Después le pido al hermano Florian unos 2 minutos, 3, que nos guíe en una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Señor, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque nos permites estar aquí. Hemos estado disfrutando de tus cuidados en esta semana que pasó y has cumplido, Padre, una a una tus promesas. Hemos comprobado, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hemos comprobado, Señor, que tu presencia disipa todo temor. Hemos comprobado lo que dice tu palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Hemos comprobado, Señor, que tú has suplido toda necesidad, cumpliendo así tus promesas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Estas y muchas otras promesas, Padre, las has estado cumpliendo cada día, cada hora, cada minuto. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad. Dice tu palabra que es grande tu fidelidad y nuevas son cada mañana. Gracias te damos, Señor. Acepta tú la gratitud de cada corazón que se está elevando hacia ti en esta mañana, ofreciendo este perfume de olor grato, de gratitud, de alabanza, porque tú eres digno, Señor. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Vamos ahora a entonar un himno más, el himno número 98. Hay una fuente sin igual. Puestos en pie, por favor. Hay una fuente sin
pueden tomar su lugar. Ahora les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de según San Lucas. Vamos al capítulo 1, versículo 1 al 4. Ustedes me sigan con su vista, yo daré la lectura. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh exaltísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, ahora sí dejamos el lugar a nuestro hermano Florian, que nos trae el mensaje de esta mañana. Tiene titulado como Cosas Ciertísimas. Nos da mucho gusto, amados hermanos, poder estar nuevamente esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Nos da gusto ver al hermano David y el hermano Fortunato. Qué bueno que se animaron, qué bueno que están aquí, qué bueno que están todos hermanos aquí en la casa del Señor. Voy a tratar de quitarme esto porque no me ayuda. Bueno. Y dice, hermanos, la palabra de Dios allí en Lucas, donde acabamos de leer. El Evangelio de Lucas inicia de esa manera. Y me ha llamado la atención, hermanos, una expresión que usa aquí Lucas, cuando él trata de dejar bien en claro las cosas. Dice Lucas que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Cosas ciertísimas. Es interesante, hermanos, pensar en esas cosas ciertísimas. Cuando en nuestros tiempos que estamos viviendo, el mundo se está enfrentando a lo que se ha llamado en estos tiempos una infodemia. Investigando qué es la infodemia, es una epidemia informativa, colectiva, dice el diccionario, epidemia informativa colectiva. Y todo esto, hermanos, que hemos estado recibiendo, produce un caos de información, porque algunas dicen unas cosas, otros dicen otra, y crean confusión. Líderes nacionales se contradicen en cómo enfrentar esta enfermedad.
y se desata entonces la infodemia. Pero junto a esto también está otro problema que va paralelo a esto, es el fake news. También lo han oído hablar, ¿no? El fake news. ¿Qué es el fake news? Noticias falsas, cuyo objetivo es la desinformación. No son ciertas. Pero en las redes sociales se están entregando. Y mucha gente se cree. Y después se descubre, pues no era cierto. El fake news. Hace años, no mucho tiempo, el año pasado, 2 cuando mucho, 3 jóvenes fueron quemados en uno de los municipios del estado de Puebla. Se les prendió fuego, ardieron. ¿Qué pasó? Alguien pensó que eran personas que robaban niños. Y se informó en las redes sociales. Inmediatamente la turba, la gente se juntó y los golpearon y sin más ni más les prendieron fuego. Terrible, hermanos. Después se investigan las cosas con calma y resulta que uno de ellos venía de visita de los Estados Unidos, otro era un ingeniero, otro era un ayudante, y bajaron al pueblo para comprar material de construcción. Andaban investigando precios, pero ya las cosas sucedieron. Las redes sociales son peligrosas, hermanos, porque de repente desatan una mala información. Hermanos, y junto a esto, hermanos, también tenemos las corrientes filosóficas, entre ellas la ideología de género, no la igualdad de género. No, es otra cosa, la igualdad de género es otra cosa. Los cristianos estamos de acuerdo con la igualdad, hombre y mujer, todos hijos de Dios. Decía ayer en Cerritos, entregando un mensaje a los hermanos de Cerritos, si Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y hombres y mujeres delante de Él, hijos. Tenemos diferencias en cuestión de función, ahí sí, el hombre tiene una función, la mujer tiene otra función, en todos los sentidos, pero en posición, delante de Dios, iguales. Pero la ideología de género es otra. Esa ya es una filosofía errada, perversa, maligna, y en esto sí estamos en contra de la ideología de género. Entonces, hermanos, por eso me llama la atención lo que Lucas dice de las cosas, y usa la palabra ciertísimas, me llama la atención, en grado superlativo. No ciertas, ciertísimas. Y el primer punto, hermanos, allí, los hermanos que están siguiéndome, o los que puedan conectarse, pueden tomar nota también de este punto. Lucas declara que las cosas de las que escribía eran ciertísimas. Entre los que habían creído, y de los que habían creído, necesitaban ser instruidos. Y ahí vemos, hermanos, el primer punto de las cosas ciertísimas. Lucas no pensaba escribir cosas que se podían debatir. No pensaba escribir cosas que se podían discutir. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no es para debatirlas, discutirlas, oponerse a ellas. No,
porque son ciertísimas. El hombre solamente necesita recibirla. Y Lucas me llama la atención, hermanos, porque Lucas era un hombre muy instruido. Era médico. Y él está poniendo aquí en claro las cosas que iba a empezar a escribir, su evangelio. Y el evangelio de Lucas, hermanos, es muy hermoso porque lo que Mateo no contó, Lucas lo contó. Lo que Marcos no dijo, Lucas lo dijo. Lo que Juan tampoco dijo, Lucas lo dijo. No tenemos la historia del nacimiento de Juan el Bautista, de Elizabeth, de Zacarías. Es solo Lucas quien lo presenta. Algo que no hubiéramos sabido nunca de no haber sido por Lucas. Cosas ciertísimas, hermanos. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hermanos, hablamos de su persona. Hablamos de sus obras, de las cosas que Él hizo. Y hablamos de sus enseñanzas, lo que Él predicó y lo que Él enseñó. Su persona, hermanos, es algo, dice Lucas, ciertísima. Es algo que tuvo lugar. Jesús, el Verbo, hecho carne. Navidad es cosa ciertísima. Que se debate, la gente dice, no se sabe qué fecha, está bien, no tenemos una fecha exacta. Pero a mí me interesa muy poco la fecha. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que Él vino. Así ha sido en enero, en abril, en octubre o diciembre. Eso es lo que importa, que Él vino. Y eso sí es cierto. No se debate. No se discute, hermanos. Por eso es que es muy interesante ver esto, ¿verdad? De que Lucas declara que las cosas de las que escribía eran ciertísimas. Cuando hablamos de la encarnación. Punto 2. Lucas también, hermanos, declara que él se propone escribir ordenadamente. Ahí dice, en el pasaje que estamos leyendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. También Lucas dice en el versículo 3, también me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelo por orden. ¿Sí? Lucas está declarando eso, escribir esta historia de tal manera que no haya confusión, duda, en una forma lógica, metódica, ordenadamente. Gracias a Dios, hermanos, por gentes como Lucas, ¿verdad? Que no dejó tela de duda en lo que él escribió. Siguió un orden, un método para que las cosas quedaran claro. Lo escribe a su amigo, Teófilo, dice ahí, ¿verdad? Teófilo. Ese hombre, ese personaje, según esto, era un alto funcionario del gobierno. Por eso él, como se acostumbraba en aquellos tiempos, dice, oh excelentísimo Teófilo. Así se dirigían a las personas de alto rango en el gobierno romano. Oh excelentísimo Teófilo. Eres su amigo. Pero se ve que Lucas, hermanos, trabajó con Teófilo a tal grado que Teófilo se convierte al cristianismo. Y se cree que Teófilo después fue degradado. Piensa que fue degradado de ese título, porque cuando usted lee Hechos 1 y cómo empieza Hechos, Lucas quita el excelentísimo. Ya no le dice excelentísimo, sino nada más, oh Teófilo, y nada más. Y algunos creen que Teófilo fue degradado de ese cargo público que tenía cuando él abraza el cristianismo. Es un gran hombre, ¿no? Sacrificó, hermanos. Teófilo sacrificó toda su comodidad, toda su riqueza, todo su puesto, todo lo que él tenía por Cristo.
gracias a la labor de Lucas, su amigo quien trató y trabajó con él, de convencerlo. Bueno, ahí está, hermano. Entonces Lucas declara que él se propone escribir ordenadamente la compilación de la vida de Cristo, en hacerlo de una forma metódica. Cuando las cosas se ponen ordenadamente, sabemos mejor cómo hallarlas para nuestro propio uso y cómo guardarlas mejor para uso de los demás. Tiene muchas ventajas, hermanos, cuando las cosas se ponen en orden. Por eso muchas personas acostumbran tener su archivero, ¿verdad? Sus archivos de sus documentos. Y cuando quieren un documento rápidamente van, porque ya lo tienen en orden. Y hermanos, Lucas quiere que eso sea su evangelio, que sea como un archivo ordenado, metódico, bien claro, para que cualquiera que llegue a consultarlo rápidamente lo va a entender, lo va a encontrar. Y gracias a Dios, hermanos, que cuando leemos Lucas nos encontramos con la maravilla de Jesucristo viniendo a este mundo. Muy bien, punto número 3, hermanos. Tenemos que Lucas declara también que había muchos que habían tomado a su cargo compilar relatos sobre la vida de Cristo. Uno dice, bueno, si ya había gente trabajando en esto, ¿para qué hago yo otro más? Porque Lucas dice aquí, puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Estaría pensando en Mateo, probable. En Marcos es probable. En otros. Pero a lo mejor había otros hermanos que no se menciona, que también estaban haciendo un trabajo de esta naturaleza. Pero Lucas dice, Dios me ha dado a mí la capacidad. Dios me ha dado a mí también la capacidad de hacer algo, de aportar algo. Y si algo se le escapa a Mateo, yo lo considero. O a Marcos. Y entonces, hermanos, Lucas declara que muchos ya habían tomado a su cargo este trabajo. Entonces aprendemos aquí, hermanos, que el servicio que otras personas prestan a Cristo no debe suplantar al nuestro, sino estimularlo. Nos estimulamos cuando vemos a alguien haciendo un trabajo, nos animamos a hacerlo también, que es lo que pasó con Lucas. Vio que muchos lo estaban haciendo y él dijo, yo también puedo hacerlo. Voy a dejar mi aportación. Y guiado por el Espíritu Santo, hermanos, por supuesto, que la verdad de las cosas que iba a escribir Lucas estaba confirmada por el testimonio fidedigno y de quienes habían sido testigos competentes. Lo que él iba ahora a publicar estaba de acuerdo con lo que una y otra vez había sido enseñado de palabra por los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Como ustedes saben, hermanos, Lucas no fue apóstol. Lucas era gentil. Pero él dice que va a tomar como base de aquellos que fueron testigos oculares. ¿Quiénes eran? Pues los apóstoles. Y con ellos se puso a trabajar, se puso a investigar, a entrevistarlos. Y a todos los que él pudo entrevistar, hombres y mujeres por igual. Había muchos testigos. Las mujeres, María, Elizabeth, Pedro y otros más. Entonces, hermanos, vemos que el servicio que otras personas prestan a Cristo no debe suplantar al nuestro, sino estimularlo. Cuando usted ve sirviendo a alguien, anímese a hacerlo. Estimúlese a hacerlo también. Y en el caso de Lucas, así fue. Muy bien, hermanos. Entonces, estos 3 puntos nos hace pensar en estas cosas que Lucas tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque eran, ¿qué? Ciertísimas, hermanos. Las cosas que Dios nos dice en su palabra, no hay una pizca de error, de mentira aquí, hermanos. La palabra de Dios es la verdad, como dijo Jesucristo en su oración en Juan 17.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay nada de error, hermanos. Entonces, son cosas ciertísimas, como veremos más adelante. Muy bien, vamos a empezar entonces a trabajar un poco sobre los servidores de la palabra. Porque esa expresión lo encontramos, hermanos, aquí en el versículo 2. Y quiero detenerme ahí también un poquito. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pero aquí ministros quiere decir, la mejor traducción es servidores de la palabra. ¿Sí? No es así como tenemos la palabra ministro, pensamos en un personaje con un cargo público, ¿verdad? No, aquí ministro se traduce como servidores de la palabra. Y aquí entra algo importante, hermanos, porque ¿qué es un servidor? Uno que está para todo lo que se ofrezca para servir. Y nosotros, tanto los apóstoles como nosotros, hermanos, somos servidores de la palabra. Y dice, hermanos, que los apóstoles eran servidores de la palabra. Así como ellos la habían recibido, la ministraban a otros. Como un alimento. Como cuando usted tiene alimento y lo distribuye y lo entrega a cada uno su porción. Está ministrando a las personas ahí. Hermanos, es lo mismo cuando hacemos lo que hacemos con la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra con una persona, con las personas, lo que estamos haciendo es ministrando la palabra. Estamos compartiendo la palabra. Por eso algunos llaman a los pastores ministros de culto, le llaman ministros. Pero no es ministro como lo entendemos allá afuera. No, es alguien que sirve, alguien que proclama, que enseña, que distribuye la palabra. Y aquí, hermanos, tenemos que entender aquí que los apóstoles eran ministros de la palabra, servidores de la palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso proclamamos, eso entregamos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, eso compartimos. Eso es ser servidor, hermanos. Servidores de la palabra. Los servidores de la palabra también eran testigos oculares. Oyeron las enseñanzas de Cristo, vieron sus milagros, observaron su conducta, no recibieron informes de segunda mano. Los servidores de la palabra también lo fueron desde el principio, el ministerio de Cristo. Versículo 2 dice eso, ¿verdad? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Allí en Juan 2:11, hermanos, quiero que lean por favor, Juan 2:11. Es un versículo que nos está hablando de esto que Lucas se está refiriendo. Ajá. A eso se refería Lucas, ¿sí? Lucas dice eso, los que desde el principio lo vieron. ¿A cuál principio? Pues cuando Jesús inicia su ministerio y él lo hace haciendo su primer milagro en Caná de Galilea, ¿verdad? Ahí hizo su primer milagro. Y dentro de toda la gente que estaba ahí, estaban los 12. Y de ahí para adelante, hermanos, ellos estuvieron ahí con Jesús hasta la muerte. Entonces, hermanos, Lucas iba a tomar a esos hombres en cuenta, porque fueron los que vieron, los testigos oculares. Lo acompañaron todo el tiempo, Hechos 1, 21 y 22, vamos a Hechos ahora.
Adelante de Juan está Hechos. Y ahí tenemos en el capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Qué dice, hermanos? Aquí escribe Lucas, ahora sí. De estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Estaba equivocado Lucas? No, hermanos. Lucas estaba perfectamente ubicado. Estos, los 12, los 11, en ese momento ya eran 11, porque Judas ya no estaba aquí, pero estos hombres, dice Lucas, son los que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan, donde Jesús inicia su ministerio. A partir de allí, dice, hasta el día en que de entre vosotros fue recibido, Hechos 1:8, donde dice que Jesús fue alzado en una nube. Hasta ahí, hermanos. Así es que completa la revelación de Jesús a estos hombres fue completa. Y dice Lucas, de ellos me voy a basar. Ellos fueron los testigos. Qué tremendo. Lucas, cosas ciertísimas que no debemos, hermanos, dudar. El cristianismo, vamos a ver si está este punto, ahí está. Es algo que quiero que pensemos, hermanos. El cristianismo no dice cierra tus ojos y cree. Más bien dice descúbrelo. La Biblia le anima a investigar todos sus mensajes. Hermanos, el cristianismo, la fe en Jesucristo no es una fe a ciegas. No es un salto a la oscuridad, un salto al vacío. No, hermanos. La fe en Cristo es una fe basada en realidad. Quiero que veamos por favor Juan 1:46. ¿Cómo están allí esas realidades? Juan 1:46. Ahí está el texto. Lo leeremos, dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No es una fe a ciegas, hermanos. El cristianismo es una fe basada en realidades. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Felipe buscando a Natanael, dándole la noticia, hemos hallado, hemos descubierto. Hermanos, el cristianismo es asunto de descubrir, de encontrar. No es una fe a ciegas. Y aquí dice esto, ¿verdad? Hemos encontrado a aquel. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y descubre. Cuando dice, ven, ¿verdad? Ven, aquí está. Te lo podemos presentar. Es real. Por eso, hermanos, es glorioso el Evangelio. El Evangelio de Cristo es asunto de realidades. No es fe a ciegas. No es un paso al vacío. No es cierra tus ojos y cree. No, es descubre. Descubre. Y aquí vemos, hermanos, cómo estos hombres están descubriendo, encontrando a Jesucristo. Juan 21:24, creo que también está ahí. Sí, lo leemos, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es ciertísimo. Podríamos decir también igual, ciertísimo. Aquí Juan usa verdadero.
Pero es ciertísimo, hermanos, como dice Lucas, cosas ciertísimas. Muy bien, hermanos. Luego vamos a una iglesia que está empeñada a descubrir, empeñada a encontrar. Hechos 17, 11 y 12. Si lo podemos ver, no sé si lo tengo, ahí está. Lo leemos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero miren, hermanos, cómo está esta congregación está descubriendo, queriendo encontrar, porque ese es el cristianismo. Un paso a las ciegas, es de descubrir. Y estos hombres, dice, de esta iglesia, estaban, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían un hambre, ¿verdad? Un hambre de descubrir, de aprender. Y hermanos, qué hermoso, porque el versículo 12 dice que muchos de ellos creyeron. Muchos de ellos descubrieron, se encontraron con Cristo. ¿Qué es lo que Lucas quiere, hermanos, nosotros entender? Esas cosas ciertísimas. Hermanos, que el mundo está tratando de hacernos creer, y cuánta gente está abrazando esas enseñanzas o corrientes de filosofía, huecas, dice Pablo, huecas, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que entender por qué Lucas, en grado superlativo, usa la palabra cosas ciertísimas, que no hay error, hermanos. Por eso es que a mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, a Nicodemo. Así lo dijo. Juan 5:24 también dijo él, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió. ¿Por qué tanto énfasis en ese de cierto? Porque son cosas ciertísimas, que no cabe duda alguna. Y como cosas ciertísimas, hermanos, entonces el hombre los debe de recibir. Concluyendo, no sé si viene allí un punto que quisiera que pensáramos. Hermanos, las cosas ciertísimas acerca de Jesús son asuntos de vida o muerte. ¿Sí? Las cosas ciertísimas acerca de Jesús son asunto de vida. Porque el que cree en Cristo, dice, tiene vida eterna. ¿Es cierto o falso? Ciertísimo. No hay lugar a dudas eso, hermanos. El que rechaza no tiene la vida. ¿Es cierto o falso? Es verdad. El que rechaza a Cristo, está sobre él la ira de Dios. Es verdad. Eso es cierto, hermanos. No puede haber mentira ahí, no puede haber error ahí. Y así nos vamos en cuanto a la persona de Jesucristo, su persona, sus obras, sus enseñanzas, todo lo que Él nos trajo, son cosas ciertísimas. Así es que, hermanos, entonces Jesús dice, yo nací por ti, yo morí por ti, yo resucité por ti, yo vendré por ti. Son cosas ciertísimas y que no caben duda, porque todas las cosas que Él dijo se cumplieron. Falta esta última, su segunda venida, y son cosas ciertísimas, Él va a venir. Por eso, mis hermanos, las cosas ciertísimas acerca de Jesús son asunto de vida o muerte. El hombre las acepta o las rechaza, pero entonces se atendrá a las consecuencias. Pero el Señor ya cumplió, Él ya vino, fielmente ha cumplido sus promesas. Vendrá por ti, hermano, vendrá por ti. Lucas las llama ciertísimas. Las cosas ciertísimas del Evangelio deben ser recibidas con todo el corazón, con todo el corazón. Vamos a hacer una oración
y pedir al Señor que nos ayude. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu siervo Lucas, que predicó de cosas ciertísimas, escribió de cosas ciertísimas, para que nosotros la veamos así. No es algo debatible, cuestionable, hipotético. Señor, es la verdad, la pura verdad. Todo lo que Jesús dijo para nosotros es la verdad. Son cosas ciertísimas. Ayúdanos, Padre, para tomarlas, para tenerlas en nuestro corazón, para moldearnos en ella, nuestra vida, Padre Santo, porque tu palabra nos juzgará en el día postrero. Pedimos pues tu bendición para tu iglesia, los que estamos aquí presentes, a cada uno de nosotros, Señor, que nunca dudemos de tu palabra. Son cosas ciertísimas. Por los hermanos que están en sus hogares, si tú les has permitido escuchar este mensaje, cosas ciertísimas son las que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a aceptarlas y obedecer cada palabra que tú nos mandas. En el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro Señor y Salvador, único y suficiente. Amén. Amén. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Gracias a Dios por la ayuda del pastor. Vamos a continuar ahora con el programa de esta mañana y les voy a invitar a que se pongan en pie y a que entonemos un himno más, el himno número 69, Ángeles de Alta Gloria. Vuestras voces levantar.
Ahora le voy a pedir a Edith si hay algún comentario de los hermanos de Facebook. A ver, vamos a... Hermanos, voy a leer los comentarios que hay en Facebook. La hermana Leti Castillo dice: buen y bendecido domingo para todos, saludos y que Dios siga derramando bendiciones para todos. El hermano Félix dice: buenos días a todos, gracias a Dios por permitirnos gozarnos y deleitarnos en el Señor con su palabra. El hermano Antonio García dice: feliz y bendecido día para todos y cada una de sus familias. Gloria a Dios y gracias por la bendición de darnos un día más de vida llenos de salud. El hermano Gabriel Santos dice: Dios bendiga a su iglesia, le doy gracias a Dios por 10 años de trabajar en la misma empresa, es una bendición muy grande. El hermano Carlos Castillo dice: bendecido día, hermanos, gloria a Dios, agradecidos por su amor. El hermano Juan Briones dice: buenas tardes a todos los hermanos y hermanas, que el Señor bendiga a todos y que no nos deje solos, que nos guíe y nos dé fe y fortaleza para enfrentarnos a los obstáculos del día a día. Agradezco a nuestro Señor Padre por todas sus bendiciones que generosamente ha tenido para todos nosotros y en especialmente con mi esposa Irma. Gracias te doy, Padre nuestro. Nuestra hermana Susi Ortiz dice: Dios les bendiga. Dice: buenas tardes, hermanos, le doy gracias a Dios por todo lo que nos da y poder oír de su palabra por medio de ustedes. Dios los bendiga. La hermana Irma Medellín dice: Dios les bendiga, gracias por el mensaje, alimento para nuestro espíritu. Y nuestra hermana Rosy Montejano: buen día, hermanos, gracias por su transmisión, es Dios los bendiga, nos regresa y prepara para la semana. Amén, hermanos. Amén. Bien, ahora sí le voy a pedir a Edith que nos ayude a recoger la ofrenda, por favor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 141, versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Oremos. Si quieres yo oro y ya no la recoges. Nos damos gracias, Dios, en esta mañana porque nos permite estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por que podemos venir a cantarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas que haces, Señor. Gracias por esos hombres, Señor, que dieron su vida por ti, por tu palabra, por el evangelio, Señor. Gracias por tus discípulos. Gracias por cada siervo tuyo, Señor, que tú, Señor, hiciste posible para que pudiéramos tener tu palabra. Damos gracias por nuestro pastor y porque podamos escuchar un mensaje fresco cada domingo, Señor, tuyo. Te pedimos ahora, Señor, que bendigas los diezmos y las ofrendas que van a ser recogidas y que las sigas utilizando para el crecimiento de tu iglesia y de tu reino en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues ya hemos llegado al término de nuestro programa de esta mañana. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Florian por si hay algún anuncio y después para que nos despida en oración.
Pues hermanos, estamos, gracias a Dios, avanzando ya este mes de diciembre. Este ya fue el segundo domingo. El próximo domingo, hermanos, vamos ya a aclarar qué hacemos el 24, porque estamos semáforo naranja, se rumora que probable pasamos a rojo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, pero el próximo domingo, hermanos, ya veremos si tendremos culto el 24. Les vamos a anunciar y seguir orando, hermanos. El pastor Alfonso Vázquez Rocha, porque no orábamos hace 8 días, él fue llamado en la ciudad de Oaxaca y él estuvo pastoreando la iglesia Bautista Oreb aquí en San Luis Potosí en sus inicios, pero tuvo problemas graves con esta epidemia o pandemia y bueno, el Señor lo llamó. Y orar, hermanos, por otros hermanos que están enfermos, familias de ustedes mismos, quizá vecinos o pastores, misioneros. Hay mucho problema, hermanos, a nivel país. Muchos están siendo llamados por el Señor. Vamos a seguir orando, seguir cuidándonos y lo demás pues, el Señor sabe también. Vamos a orar. Dios eterno, gracias Padre porque hoy nos hemos vuelto a congregar y poder compartir este tiempo para ti, exclusivamente adorarte, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que se hizo presente aquí en tu casa, por aquellos que se conectaron y pudieron ser parte de este culto, recibir parte de esta bendición. Señor, seguimos intercediendo por nuestros hermanos que sufren de esta enfermedad, de este virus. Te pedimos por aquellos cuyas familias han quedado desoladas por la partida de un ser querido. Pedimos por la familia del pastor Alfonso Vázquez Rocha, que tú, Señor, los bendigas, los fortalezcas, que tú bendigas la familia del pastor David Solís, que también dejó a su familia para estar contigo. Y así, Señor, otros hermanos nuestros, pedimos, Señor, tu fortaleza para cada uno de ellos. Y los que estamos aquí, Padre, seguimos poniéndonos en tus manos para que nos des protección. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano poderosa nos ha guardado. Nos encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos terminado.